Vamos a ver los prefijos de origen latino. Entonces le damos clic a la guía y mientras se carga vamos escribiendo aquí prefijos latinos, etimologías de Chile. No, creo que es la primera. Claro que sí. Aquí está la lista de etimologías. Ad o ad. No se vayan a confundir que el prefijo a indica al mismo tiempo separación y proximidad. Solamente que a con la d, ad, significa cercanía. A con b de burro o abs, significa privación, separación. Es un prefijo muy difícil, pero que sale... Uy, ya lo había puesto. Sale muy seguido. Entonces vámonos a la página 44. Rápidamente vamos a hacer este pequeño repaso como lo hicimos la clase anterior, unidad 3. Muy bien. Sufijos. No. Profe, entonces los prefijos no tienen como otra parte que no sea prefijo, porque el sufijo, ya ve que tiene sufijo derivativo y el accidente gramatical, entonces el prefijo sí va solo. El prefijo, híjole, ¿cómo les explico? El prefijo se puede confundir con una preposición. De hecho, su nombre suena parecido. Prefijo, que va antes de la palabra, y preposición va puesto, tiene una posición antes de la palabra. ¿Cuáles son las preposiciones? Ahorita las podemos ver, no se preocupen. Las preposiciones en español tienen una canción muy pegadiza. Pero bueno, básicamente el prefijo es aquella parte de la palabra que va antes de la raíz y que se puede confundir, que puede tener relación en cuanto al significado con una preposición. Por ejemplo, existe en latín la preposición ad, que significa cerca de o hacia. Por lo tanto, el prefijo latino a o ad significa proximidad. Vamos a ver qué significa la etimología de abogado. Viene del latín ad vocatus y significa ad auxilium vocatus, el llamado para auxiliar. Es aquel que apoya, aquel que se le pide, aquella persona a la que se le pide auxilio. Muchas veces los acusados recurren a su ayuda y por eso es aquel que es llamado, abocado, invocado podría ser también. Y de ahí proviene la palabra abogado. ¿Ok? Pero vemos que en la guía no aparece. Empezamos con AB, que significa separación, como habíamos visto. Vamos a ver si viene absoluto. Aquí está. La etimología de absoluto significa que no tiene solución, que no tiene resolución, que no se puede separar, es algo inseparable, indisoluble. ¿Okay? Algo absoluto es algo concreto. Muy bien, continuamos viendo cuál es el tercer prefijo, ante, que indica anterioridad.
Ok. Vamos a ver cuál es el siguiente prefijo en etimologías de Chile. Amp o ambi. Ambos lados. Por ejemplo, ambidiestro, ambivalencia, ambiente o ambiguo. Diana, ayúdame por favor a elegir una palabra para ver su etimología. En el caso de ambi. ¿En dónde, profe? ¿De cuál? En la tercera. ¿De ambi? Ajá. Tenemos estas. Que elija una. Sí, la que tú quieras. ¿Cuál le damos clic? Ambiguo. En la última. Viene del latín ambiguus. Se trata de una forma con el prefijo amp, que significa por un lado y por otro, es decir, por los dos lados. Y la raíz del verbo agere. Ambiguos viene de agere, es decir que ni viene ni va. Agere significa hacer o guiar. Entonces, algo que hace por un lado y también lo hace por el otro lado, pues es algo ambiguo. Ok, muy bien. Te pongo asistencia, Diana. Vamos con Ivana, ¿me escuchas? Ya puso Jade. Ivana. ¿Estás ahí? ¿Dónde, profe? Lo escucho un poquito cortado. Ok, Ivana. ¿Cuál es el cuarto prefijo en la guía? ¿Sí lo puedes ver? Sí, profe, se lo digo. ¿Veis? No sé si lo leí bien. Sí. ¿Qué significa? Significa en lugar de, en contra de. Muchas gracias, Ivana. Te pongo asistencia. Fíjense bien. Pongan mucha atención. Lo voy a acercar lo más que pueda. Ya, eso es todo. Y díganme. Estamos viendo prefijos en latín. ¿Qué ven de raro? ¿Qué dice aquí? El acento, bueno, que dice gre. Exactamente. ¿Qué creen que signifique eso? Griego. Exactamente. No que estamos viendo los prefijos en latín. ¿Qué pasó, guía? Más bien la guía nos está revolviendo. Pero sí, anti significa en contra de. Vamos a ver cuál es la equivalencia de ese prefijo en la lista de etimologías de Chile. Aquí está, ante o anti. Delante o antes. Antero. ¿Sí lo ven? Eso quiere decir que la guía de la UNAM pues tiene más información de la requerida. Para entenderle a la guía ya tendríamos que saber griego, y griego se ve en la cuarta unidad. Apenas vamos en la tercera. Entonces esto se pronuncia como anti. Y anti está aquí en la lista de etimologías de Chile. Por lo tanto, yo les recomendaría que no le hagan tanto caso a la guía, sino a esta lista. Se las paso en el chat. Y vamos a ver, antifaz, ¿qué significa? Es algo que va delante o contra. Faz facies quiere decir cara. Ok. El antifaz es el que va en vez
o el que tapa la cara va delante del rostro. Ok, vamos a ver quién sigue en la lista. Luis Enrique, ¿me escuchas? ¿No está Luis Enrique? Ok. Ah, ¿cuál es la número 5? El prefijo número 5. ¿Cómo se pronuncia eso en latín? A ver. Circum. Circum, ok. Significa... ¿Cómo, profe? Perdón, me repito. ¿Qué significa? El prefijo circum. Ah, alrededor. Exactamente. Muchas gracias. Te pongo asistencia. Bueno, así pasó en latín vulgar, circum. Pero en latín clásico, en lengua latina, la C se pronuncia como K. Entonces, en español pasa como circum. En latín se pronuncia circum. Circum. La C suena como K en latín culto, obviamente. Muy bien, y significa alrededor. Vamos a ver la lista rápidamente. Si viene circum o circum, alrededor. Por ejemplo, circunstancia, circuncisión, circunflejo o circunspecto. Si quieren que veamos alguna palabra, la podemos ver. Si no, nos saltamos a Santiago. ¿Me escuchas? Sí, profe. Ok, Santiago, ¿cuál es la palabra número 6? El prefijo y su significado. ¿Sí lo puedes ver? El siguiente prefijo, el número 6. ¿Sí? Te lo subrayé. ¿Qué significa el prefijo número 6? ¿Sí lo puedes ver? Ah, ya lo veo. El que dice que indica unión o compañía, ¿no? Exactamente, es cum. Cum, que en español pasa como con, col, com, con M o cor. De todas maneras, significa todo junto. Y significa unión. Por ejemplo, comunicar, comunión, compañero, la cooperativa. Cooperativa también. Operare, operar con, obrar junto a alguien. Entonces, con, col, com, que vienen del latín cum, significa unión. Muy bien, Santi, te pongo asistencia. Y continuamos con Emilio. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Sino que se vaya preparando Juan Carlos. Emilio, si estás, ¿cuál es el significado del prefijo de? Ajá. Número 7. Exactamente, muchas gracias. Separación o privación. Vamos a ver la lista. De arriba hacia abajo, separación o negación. Por ejemplo, decapitar, mi palabra favorita. Tiene el sentido de que la cabeza cae cuando es cortada. Ok, eso significa la palabra decapitar. Tiene el prefijo de
Y la raíz, el eczema de caput capitis, que significa cabeza. Muchas gracias, Emilio. Continuamos con Juan Carlos. ¿Estás ahí? ¿Estás presente, Juan Carlos? Sí, sí, profe, acá ando. Ok. ¿Cuál es el prefijo número 8? Dis, ¿Y qué significa? disposición. Disposición, ok. Eso quiere decir que significa alejamiento o diferencia. Vamos a ver si está disposición en etimologías de Chile. Uy, está hasta acá. Separación en múltiples direcciones. Disponer. Aquí está. Y viene que esta palabra se compone del prefijo dis y del verbo poner. Es decir, poner por separado. Distribuir. Disponer, disposición, es lo que se pone en orden, en su lugar asignado. Muy bien, Juan Carlos. Te pongo asistencia y continuamos rápidamente con Alma Luz. ¿Me escuchas? Si está Alma. ¿Cuál será el siguiente prefijo? El número 9. Y vean que ya nos saltamos en la lista contra. ¿Qué otro nos saltamos? De. Ah, no, ese sí lo vimos. Dis, aquí está. Di. ¿Cuál sería la número 9? No está Alma. Vámonos rápidamente con Dafne. ¿Estás por ahí, Dafne, Mariana? ¿Tampoco? El número 9. E o ex, que significa hacia afuera, que ya no es. E o ex o es significa también separación. Por ejemplo, exnovio, examigo, quiere decir que fue separado de nosotros y es antónimo de con. ¿Ok? Vámonos rápido, vámonos más rápido. No está Mariana, no está Alma. A ver, estás Héctor, ¿me escuchas? Héctor, ¿sí está? No. Leonel. Ok, Ranferi. La número 13 es inter, que significa entre, en medio de. Por ejemplo, interrogar, interjección, interpolar. Vamos a ver qué significa interpolar. Interpolare, alterar, mezclar, cambiar. Los polos. Ok. Intervenir. Entrometerse también sería sinónimo de inter. Te pongo asistencia, Ranferi. Vamos con Fabricio rápidamente. Dime, Fabricio, ¿cuál es la siguiente preposición o prefijo? Intro, que significa adentro o adentro. Muy bien. ¿Qué significará intramuscular? ¿Cómo aplicarías una inyección intramuscular? ¿Cómo se aplican las inyecciones intramusculares? Pues, ¿qué significa el prefijo? El prefijo intramuscular. Pues dentro, ¿no? Pues sí. Tiene que tocar la aguja dentro del cuerpo. Muy bien. Tiene que tocar el músculo. No tiene que llegar a una vena propiamente. Excelente, Fabricio. Te pongo asistencia. Aquí en la lista de etimologías de Chile tenemos indu, inter, intra, intro, infra. Y pasamos a la N. Nec, nec o ne.
que significa obviamente negación. Vamos a ver si me escucha Omar. ¿Estás ahí? Sí, profe. Nos saltamos a la P. ¿Cuál es el prefijo número 15? ¿Qué significa? Por de lado a lado. Per, por, de lado a lado. Muy bien. Por ejemplo, a través también, por completo, perfeccionar, perforar, pernoctar. ¿Qué significará pernoctar? ¿Te suena? Dormir. Dormir. Más bien significa pasar la noche sin discontinuidad, sin cerrar los ojos. Pernoctar quiere decir estar presente a través, a lo largo de toda la noche. Pernoctare. Ok, noctis, nocturno también. De ahí viene la palabra nocturno, de nox, noctis, de latín. Muchas gracias, Omar. Te pongo asistencia. Y ya casi acabamos. Vamos con Kevin. ¿Me escuchas, Kevin? Puedes leer el siguiente prefijo. Post. Sí, profe, sí. En la 16, ¿verdad? Sí, ¿qué significa post? De posponer o... Sí, nada más tienes que leer el significado. ¿No puedes ver la pantalla? Posterior. Ok, pero ¿qué significa? Aquí viene. ¿Sí la observas o no la observas? La pantalla. Mi pantalla que estoy compartiendo. Ah, sí, aparte después y detrás, ¿no? Exactamente. Y como bien dijiste, posponer es algo que se pone después de otra cosa. O postergar es algo que se deja para después. Muy bien, Kevin, te pongo asistencia y rápidamente pasamos con Carla. ¿Me escuchas, Carla? Sí, profe. ¿Qué dice cuál es el significado del prefijo número 17? Prae. Antes de, delante de. Muy bien, antes de, delante de. ¿Qué pasa al español como pre? Entonces, prefijo antes de la raíz. Preposición, algo puesto antes de otra cosa. Prae y post son antónimos, significan lo contrario. Uno va antes y post va después. Muchas gracias, Carla. Y por último, Mayra. ¿Cómo estamos, Mayra? ¿Sí me escuchas? ¿Pusiste atención? Por último, el número 22, el prefijo número 22 es muy importante. Es el seski, profe. Sí, seski. No sé, pero se escucha algo trabado. Seski. Seski, fijo. Es Una mitad de más. exactamente. Este es muy complicado, pero es muy divertido también. Por ejemplo, seski centenario. Una participación extra a quien me diga cuánto vale, a cuánto equivale un sesquicentenario. Vamos a ponerlo en años. Unidad de medida de años. Un centenario es igual a 100 años. Vale 100. ¿Cuánto valdrá un sesquicentenario? A ver. No sé, 600, 6000. No. Ese sería... No. Es la mitad más el entero, más la... ¿Cuánto es la mitad? Es que ya les voy a decir cuánto. No es 600. ¿Cuánto? 150. A la Fabricio, estás con todo. Claro que sí. Vale 150 el sesquicentenario. Es la mitad más el entero. Por ejemplo, sesquidécada, ¿cuánto vale? Obviamente, Fabricio, ya tienes tu participación. Muy bien.
La sesquidécada. ¿Cuánto valdrá? $10 veces menos. Ah, ya se los dije. ¿No? ¿Está muy difícil? Sesquidécada vale... ¿Una década cuántos años vale? 10 años, ¿no? 15. Exactamente, la sesquidécada vale 15. 1000 palabras en inglés con estos. ¿Ok? Ya para finalizar, ¿quién respondió? Sean honestos. Jade, profe. Ah, bueno, Jade, también tienes tu participación. Muy bien. Pues esos son los prefijos. Estúdienlos, se los recomiendo. Les recomiendo que se basen en la, no en la guía, sino en la lista que viene en Etimologías de Chile. Que te voy a dar. Una de las... Vamos a ver un video. A ver si recuerdan a este profesor. Y el profe Olazo nos va a recomendar por qué estudiar, por qué es importante estudiar las palabras o los prefijos y los sufijos, sobre todo, en cualquier idioma. Porque es importante analizar estas partes de la palabra. Vamos a verlo. Aprende más de 1000 palabras en inglés con estos consejos que te voy a dar. Una de las primeras cosas que tienes que hacer es aprender cognados. ¿Y qué son los cognados? Son palabras que se parecen mucho entre idiomas. Por ejemplo, familia, family, color, color. Y hay muchísimos de esos cognados. Pero tienes que tener mucho cuidado con los falsos cognados, ya que estos, aunque se parecen, no significan lo mismo. Por ejemplo, carpet no es carpeta, es una alfombra. Ya que conoces los cognados, ahora te toca buscar cuáles son los patrones, es decir, en qué se parecen algunas terminaciones en inglés. Por ejemplo, y ponle pausa o toma un screenshot a estos que te voy a poner. Una de estas terminaciones es la terminación al, que en inglés muchas veces también es igual. Por ejemplo, formal, formal, normal, normal y muchas palabras como estas. Otra de estas terminaciones es la terminación izar con Z, izar, que en inglés vendría siendo el equivalente a eyes. Por ejemplo, naturalizar, naturalize y muchas como esta. Otra terminación que vas a encontrar muchísimo es la terminación T, que en español es el equivalente a tat o dat. Por ejemplo, libertad, liberty, actividad, activity. ¿Ok? Como estas.